acción del Estado que persigue los delitos, es decir, realiza acciones para que aquellos que cometen crímenes respondan ante la justicia. A mediados de 2017 comenzará a implementarse el nuevo proceso penal, que le permitirá a la Fiscalía realizar un trabajo más ágil, eficiente y garantista. Uno de los cambios fundamentales es que las audiencias serán orales y públicas, logrando una mayor transparencia. Las investigaciones serán dirigidas completamente por los fiscales, que son quienes llevarán adelante las acusaciones. El juez, a diferencia de lo que sucede ahora, solo se encargará de juzgar. Por otra parte, las víctimas tendrán un papel más activo. De esta manera, la Fiscalía podrá cumplir mejor con sus objetivos, que también incluyen proteger a las víctimas de los crímenes y a las víctimas de violencia doméstica, así como a los niños y adolescentes, cuyos derechos no se están cumpliendo. La institución funciona como un servicio descentralizado. Esto quiere decir que tiene independencia de los tres poderes del Estado: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Existe desde el año 1907 y su trabajo se guía por tres principios: ser confiable, profesionalizado y comprometido. Bueno, esta era la mirada, o es la mirada, una animación de un minutito de la Fiscalía de la Nación respecto a lo nuevo, a lo que se nos viene, que es justamente el nuevo Código de Proceso Penal que entrará en vigencia en julio del 2018. Es ilustrativo, desde la mirada de la Fiscalía, de los cambios que se van a estar procesando a mitad del año que viene. Y para mí es un gusto recibir esta mañana al fiscal de Corte, al doctor Díaz, y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a Ricardo Pérez Manrique. Gracias por venir esta mañana. Gracias. Yo en la previa de la nota pensaba que, creo, y hablábamos, de hecho antes del aire, que tenemos que hablar más, informar más, difundir más todos estos cambios que se vienen, porque van a ser cambios importantes, trascendentes, para que la población, además de todos los operadores del sistema, ¿no?, para que lo tengan presente, la propia población tenga presente estos cambios que se van a estar procesando. Las estructuras de la Fiscalía y de la Suprema Corte de Justicia se están preparando. Lo primero es, si puede resumir brevemente, doctor Díaz, la Fiscalía, ¿de qué manera se ha preparado o se viene preparando justamente para procesar estos cambios importantes que se van a registrar a partir del año que viene y a mitad de año? Bueno, nosotros comenzamos tomando como punto de partida la aprobación del Código de hace ya 2 años, casi 2 años. De 2014, ¿no? Incluso un poco antes. Empezamos con un trabajo de capacitación y de sensibilización de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, fundamentalmente los fiscales, pero también los funcionarios administrativos. Y por otro lado, comenzamos una serie de transformaciones internas dentro de la institución de cara a esta reforma procesal. Esas transformaciones internas pasaron básicamente por una redefinición de cometidos de la Fiscalía. La Fiscalía le planteó al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo una redefinición de cometidos, dejar de realizar un conjunto de tareas en el área civil que venía desarrollando desde su origen y que a nuestro juicio y conforme a las necesidades del siglo XXI debíamos dejar de hacer. Eso nos permitió, con la aprobación de la ley de presupuesto que aprobó la redefinición de cometidos, que ahora es ratificada por el proyecto de Estatuto de Fiscales que está a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, nos permitió liberarnos de un conjunto de tareas que veníamos desarrollando y redireccionar recursos humanos y materiales hacia el área penal y hacia el área penal juvenil, quedando reducida, digamos, el área no penal exclusivamente o prácticamente en forma exclusiva a lo que son situaciones de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes y a situaciones de violencia doméstica. Eso es como un primer paso que nos permitió redireccionar recursos que vamos a necesitar de cara a la reforma. Obviamente esos recursos no fueron suficientes, planteamos concomitantemente con eso el crecimiento de la plantilla de fiscales y de funcionarios. Por otro lado, estamos realizando los llamados a concurso para proveer esas vacantes. Por otro lado, la creación del propio servicio descentralizado coadyuva a la implementación del código. Yo creo que hubiera sido muy difícil o sería muy difícil implementar un código de modelo acusatorio con una fiscalía dentro del Poder Ejecutivo, por aquello de que la mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino además parecerlo. A mí me parece que hubiera sido muy difícil que el sistema político en general
le entregara a una institución la tarea de investigar y acusar a una institución que estuviera dentro del Poder Ejecutivo. De hecho, si bien eso ocurre en los países sajones, en América Latina toda, en aquellos países donde se han realizado las reformas, las fiscalías son descentralizadas todas. Han sido creadas, incluso con muchos mayores niveles de autonomía que el que tenemos hoy en el Uruguay. Y bueno, sintéticamente eso es lo que hemos venido desarrollando. Tenemos comisiones de trabajo en conjunto con el Poder Judicial, tenemos algunos grupos de trabajo también con el Ministerio del Interior, que son un poco las tres instituciones que tenemos que trabajar, no las únicas, claro. Pero somos las que estamos más involucradas en este cambio. Doctor, ¿y el Poder Judicial cómo viene trabajando para procesar este cambio? Es una transformación muy grande desde todo punto de vista, y que a veces en los hechos, en las palabras, en los discursos, en los conceptos que se vierten por parte de las autoridades, muchas veces ustedes, a veces como que a uno le da la sensación de que hay un choque en cuanto al proceso de reforma que se viene y las posibilidades y los recursos que son finitos y cada vez más finitos. Ustedes lo han dicho en esta última rendición de cuentas, de que se necesita dinero y no ha existido un mayor aporte de recursos. Efectivamente, tenemos ese problema presupuestal que es público y notorio. Nosotros en el año 2013, a través del programa de Justicia e Inclusión, ya teníamos un primer acercamiento a lo que eran las necesidades del sistema judicial para aplicar este nuevo Código del Proceso Penal. Se siguió trabajando en el 2014, hay que manifestar que hubo una gran indefinición del punto de vista legislativo respecto no solo a cuándo iba a empezar a funcionar el nuevo código, sino también al propio contenido de este nuevo código. Digamos que recién esto se ha redondeado con esta ley que se ha aprobado en estos últimos días, donde se han introducido modificaciones, y nosotros tenemos como tres grandes líneas de trabajo que se están implementando. Es decir, por una parte, tal vez lo más destacado es toda la innovación tecnológica, es decir, estamos hoy implantando en toda la República un sistema de gestión de juzgados que permite la gestión de lo que se denomina el sistema UDIRE, que vamos a estar presentando en los próximos días, que es un sistema que permite la grabación en audio de las audiencias, que ya exitosamente hoy está en experimentación en 4 juzgados civiles y que estamos extendiendo a penal. Ya tenemos varios implantados en varios juzgados del interior este sistema de gestión y ahora se va a implantar a UDIRE. Ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos es una profunda reestructura en algunos aspectos del funcionamiento de las oficinas judiciales. Es decir, por ejemplo, tenemos aprobado en la rendición de cuentas, porque se consiguieron algunos fondos para aplicar este Código del Proceso Penal, la creación de una oficina central penal que va a funcionar en la calle Juan Carlos Gómez, en el edificio donde hoy están los juzgados penales, porque en ese edificio van a quedar todos los juzgados que van a funcionar con el código nuevo, que van a ser unos 26 aproximadamente, y allí va a haber un jefe de oficina que seguramente no va a ser una persona que viene del mundo del derecho, que va a ser el responsable administrativo de todo lo que pasa en todos los pisos del edificio y que va a funcionar ese jefe administrativo con varias áreas que van a estar a cargo de seguramente de actuarios adjuntos. Y la tercera gran línea de trabajo es obviamente el tema de la capacitación. Se está trabajando prácticamente también desde hace 2 años y monedas. Hay que recordar que el Poder Judicial, entre otras cosas, no solo tiene que capacitar jueces, que capacitar a sus funcionarios, sino que hay un área que es esencial para esta reforma, que es la defensa pública, que también corre de nuestro cargo la capacitación. Tenemos un grupo de implementación del trabajo de capacitación para los defensores que está funcionando muy bien, y quiero aclarar que todo el cambio en el Poder Judicial está siendo instrumentado por una comisión de implementación integrado por 4 personas y que está coordinado por mí. Pasamos de un sistema inquisitorio a un acusatorio, ese va a ser el pasaje. La gente tendría que entender, que nos está viendo en este momento, es que hoy, a nivel penal, se comete el delito. La policía actúa primariamente ante el llamado de la víctima, de quien recibió la agresión. Actúa, pone en conocimiento al juez, quien da las instrucciones, y la policía oficia como auxiliar de ese juez, quien es el que en definitiva luego termina juzgando cuando la policía
le aporta todos los elementos de la investigación. Hoy, mañana mejor dicho, con este cambio, esto va a tener una reforma importante, que es que el fiscal será quien pasa a llevar adelante la investigación con el auxilio, por supuesto, de la justicia, y cuando tiene todos los elementos se lo presenta al juez en caso de que considere mérito para que esa persona sea juzgada. De alguna manera, ¿tenemos la preparación, Díaz, suficiente de los fiscales como para llevar adelante este cambio tan importante? ¿Están en curso ya justamente los fiscales para prepararse? ¿Han tenido y se han nutrido de experiencia internacional? Bueno, nosotros hemos trabajado desde hace más de 2 años prácticamente en capacitación en el proceso penal acusatorio. Hemos trabajado, como decía el doctor Pérez Manrique, con el programa Justicia e Inclusión, que ha sido un proyecto de Unión Europea que ha sido un pilar fundamental desde el punto de la financiación de los cursos de capacitación. Hemos desarrollado convenios con la Fiscalía General de Colombia, hemos desarrollado convenios con la Fiscalía Nacional de Chile, hemos hecho convenios con un instituto argentino, con INESIP, dirigido por el profesor Alberto Binder. Hemos traído técnicos de Colombia, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos a capacitar a los fiscales, es decir, de países, Argentina no en su sistema federal, pero sí a nivel provincial tiene sistemas acusatorios. Hemos visitado esos países para ver cómo funciona y hemos traído técnicos de esas instituciones a capacitar a nuestros fiscales en esta materia. ¿Cómo van a trabajar los fiscales ahora? Bueno, nosotros partimos de la base, yo creo que quizás sería importante explicarle a la población en qué consiste este cambio, que creo que es una cuestión previa. Nosotros hoy tenemos un sistema inquisitivo, escrito, discontinuado y en una primera etapa absolutamente reservado. Pasamos a un proceso acusatorio, adversarial, oral y público. ¿Qué quiere decir acusatorio? Quiere decir que esa tarea de investigación previa a la acusación, que hoy la desarrolla el juez, la va a pasar a desarrollar el fiscal. En el sistema actual, la tarea de investigación previa la realiza el juez y luego el fiscal presenta su acusación en base a un material que le proporciona el juez como producto de su investigación. Con un agravante, que el mismo juez que desarrolla la investigación luego es el que dicta sentencia. Ese estado de situación que tenemos hoy en Uruguay, tenemos que tener claro que no supera los estándares mínimos establecidos a nivel internacional en materia de convenciones internacionales de derechos humanos, que donde se exige claramente que haya una separación de los roles de acusar, de investigar, acusar y de juzgar. Eso sí se logra con el código, es decir, el fiscal investiga, si entiende que tiene una causa, acusa, la defensa defiende y el juez juzga. Es decir, es un triángulo claramente definido. A diferencia de lo que hay hoy, donde se coloca, como se pone al juez a realizar la función del fiscal, en realidad se eleva al fiscal por encima de la defensa, y es un poco la crítica que muchos defensores han hecho. Es un problema de diseño del sistema, ¿no? De los operadores del sistema de justicia, y eso hay que tenerlo claro. La segunda característica, que además de ser acusatorio, va a ser adversarial, es decir, va a haber igualdad de armas entre la fiscalía y la defensa, y evidentemente el juez va a cumplir ese rol de tercero, estructural y funcionalmente imparcial, que va a dedicarse a juzgar, que es su tarea natural. Los procesos van a ser orales, porque en su mayoría, prácticamente en todos los institutos que se han consagrado legislativamente, incluso con esta última reforma, las decisiones se toman en audiencia, desde la decisión de las medidas cautelares, la audiencia de formalización, más allá de que la acusación y la contestación de la acusación son escritas, luego hay una audiencia donde se diligencia la prueba, el juez debe dictar su sentencia en audiencia, en el proceso abreviado también se realiza en audiencia, los acuerdos reparatorios deben de ser homologados por el juez en audiencia, es decir, la posibilidad de desarrollarlo en audiencia consagra el principio de la oralidad, que trae consigo además dos principios fundamentales, que son la publicidad y la transparencia. Yo realmente me congratulo de la experiencia que está llevando adelante el Poder Judicial, haciendo un esfuerzo muy importante para poder grabar en audio las audiencias, porque todo este esfuerzo sería inútil si al final del día tuviéramos una audiencia donde existiera un funcionario escribiendo a máquina. Se pierde la oralidad, se pierde la inmediación, se pierde la espontaneidad. Y la propia agilidad del proceso. La agilidad del proceso. Entonces, en la medida en que el país pueda disponer
en este caso, por iniciativa y gracias a un esfuerzo tecnológico del Poder Judicial, de la posibilidad de grabar en audio las audiencias, seguramente vamos a ganar en agilidad, en velocidad e incluso en la posibilidad de desarrollar mayor cantidad de audiencias diariamente. Y eso va a permitir la publicidad. Va a permitir que la gente, en última instancia, sepa qué es lo que ocurre en el proceso penal, que hoy muchas veces no lo entiende. Y está bien que no lo entienda porque es bastante difícil hasta de explicar, hasta para nosotros mismos que somos los operadores. Entonces, nos hemos estado capacitando. Obviamente que siempre se puede decir que necesitamos más capacitación. Ahora, lo mejor es enemigo de lo bueno. Vamos a seguir trabajando fuertemente de acá al 16 de julio en la capacitación de los fiscales. Estamos desarrollando cursos con la Policía Nacional, hemos elaborado protocolos de investigación para que sirvan de guía en cada una de las investigaciones, etcétera, etcétera. O sea, hemos recorrido un largo camino y ahora hablábamos antes de empezar de que nos queda todavía un largo camino por recorrer donde vamos a tener que redoblar el esfuerzo, ¿no? Hay un tema o hay números que cuestionan bastante a Uruguay en materia penal. La tasa de prisionización creo que son 320 de cada 100.000 habitantes, es un número de los más elevados en América Latina y además personas procesadas, más del 60% sin la condena. Estos datos, estos números que nos ponen en un lugar bastante incómodo a nivel internacional, ¿podrían cambiar a partir de este nuevo proceso? Yo creo que una de las innovaciones más importantes y tal vez lo que haya que explicar en el tiempo mejor a la población es que se consagra un derecho que está en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en varios tratados del derecho internacional de los derechos humanos, que es a que la persona inocente tiene derecho a esperar su sentencia, sea de condena absolutoria, en libertad, ¿verdad? Hoy el 98%... Hay un altísimo porcentaje de procesados con prisión, claro. A lo que se agrega el tema de que los delitos, la gran mayoría de los delitos que se cometen, o por lo menos que se procesan, son inescarcelables, con lo cual preceptivamente la persona tiene que ser procesada con prisión, y eso hace que tengamos estas cifras que sí, que son impresentables a nivel internacional. ¿Qué va a cambiar con esto? Yo no sé si va a cambiar el número de presos, creo que no, pero lo que sí va a cambiar es el carácter de esa persona, que esa persona va a llegar a la cárcel con una sentencia de condena, porque este es el modelo que vemos repetido en otros países que han hecho una reforma similar. Entonces, nosotros creemos que ese porcentaje en el correr del tiempo, porque lógicamente acá las cosas no cambian mágicamente un día para otro, vamos, los 10.000 y pico de presos que tenemos hoy van a seguir existiendo el 16 de julio, tal vez haya más, y bueno, a partir del 16 de julio las nuevas personas que sean sometidas al proceso penal vamos a tener esta característica, que es que van a ir con una condena ya determinada. Recién lo decía Díaz en cuanto a la preparación que van a tener los fiscales para el cambio que se viene a partir de julio. Y la Defensoría de Oficio, que es por lo menos una pata de los operadores judiciales que está bastante menguada. Sí. Le hago la pregunta en cuanto a que podría quedar desbalanceada en cuanto a quien acusa y a quien defiende. ¿Cómo van a afrontar eso ustedes? Porque muchas veces sucede que los defensores de oficio están desbordados o directamente hay problemas para poder llenar vacantes. Sí, directamente en este momento, por ejemplo en Montevideo estamos, desde el punto de vista inclusive numérico, por la propia organización de la Defensoría y los recursos que tiene hoy, en una situación de desventaja numérica, porque nosotros cubrimos el turno con un defensor titular y 2 adjuntos cuando hay por lo menos 3 fiscales actuando en el turno con sus adjuntos. Eso es un tema que se va a superar porque se prevé la creación de muchos cargos de defensores de oficio en la rendición de cuentas, que los vamos a tener a partir del 16 de julio. Quiero decir que también ha llegado el avance tecnológico a la Defensoría Pública, porque ya estamos en prueba de un sistema de gestión de defensorías que, por ejemplo, nos decía la doctora Verónica Acuña, que es la directora de la Defensoría Penal de Montevideo, que ella estaba siguiendo desde su computadora lo que estaban haciendo los defensores en el turno, en qué asuntos estaban trabajando, y estaba, es decir, en tiempo real, desde la Dirección de Defensoría, siguiendo todas las actuaciones de sus defensores.
¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que con la tecnología va a aumentar la eficiencia, va a aumentar el conocimiento. Estamos trabajando fuertemente en la capacitación de defensores, estamos en un permanente y abierto diálogo con la Asociación de Defensores. Hoy a la tarde tengo una reunión con ellos y estamos, vuelvo a repetir, en nuestro grupo de implementación hay una jueza que es la coordinadora operativa, que es la doctora Gatti, que fue juez de crimen organizado. Está la directora de la Defensoría Penal de Montevideo, la doctora Verónica Acuña, y después el ingeniero Pelle y 2 personas de la parte administrativa. Me dice la producción que los televidentes se están comunicando mucho respecto a la temática, que están muy interesados, y hay algo reiterativo en cuanto a los llamados respecto a que estamos hablando de que vamos a tener juicios orales y públicos. Sí. El fiscal trabaja, reúne evidencia, digamos, aporta los elementos probatorios en esa instancia donde, bueno, en definitiva, hace la acusación, la defensa hace su trabajo y el juez será quien dirima. Me está diciendo la producción que hay muchos mensajes, o por lo menos hay mensajes reiterados en cuanto a que probablemente dicen los televidentes que tal vez, al ser juicios orales y públicos, los testigos, por ejemplo, tengan un poco de miedo de aportar su visión de los hechos, porque ya no va a ser tan reservado como es hoy, sino que va a ser ante la luz de quienes puedan participar de esa audiencia, que muchas veces serán seguramente familiares directos o de los involucrados. ¿Qué dicen ustedes respecto a esta situación en cuanto a la protección de la víctima y de los testigos? La víctima va a tener un rol mucho más activo en el proceso penal. Es decir, va a tener un rol en el proceso penal acusatorio que hoy, salvo el artículo 3º de la ley de responsabilidad penal del empresarial, que consagró ahí un poco, yo digo de contrabando, porque mientras todo el mundo discutía el artículo 1º, que era la tipificación del delito, esto apareció ahí. Salvo eso, la víctima hoy prácticamente no tiene ningún derecho, es un objeto de prueba y no un sujeto de derecho. La víctima va a tener una participación, va a tener un estatuto de derechos que va a poder ejercer desde la propia investigación, sí, incluso en el juicio. Tiene que estar informada, tiene la posibilidad de proponer prueba, tiene la posibilidad de oponerse al archivo cuando el fiscal archiva o al no ejercicio de la acción penal, tiene derecho a ir a la audiencia, tiene con su abogado, tiene derecho a proponer prueba, y si el fiscal pide el sobreseimiento y no acusa, tiene derecho a oponerse. Es decir, el único derecho que no se le reconoció a la víctima, y yo creo que no por ahora, porque me parece que vamos a ir camino a eso, porque así ha sido en todas partes del mundo, es establecer la figura del querellante, es decir, que la víctima pueda sustituir al fiscal cuando el fiscal no acusa o coadyuvar con el fiscal en la acusación. El tema de las audiencias orales y públicas, sí, pero yo le voy a decir una cosa, un país que no puede juzgar públicamente a sus delincuentes no merece llamarse un país democrático. Se lo digo claramente. Si hemos llegado como sociedad al punto donde no podemos juzgar públicamente a nuestros delincuentes porque tenemos miedo, tenemos un problema serio, pero de calidad democrática. Que yo creo que no hemos llegado a ese punto. Lo que pasa es que lo que sí existe es una larguísima tradición, que viene desde el comienzo, de los orígenes históricos del país, incluso de antes, de proceso escrito, reservado, con opacidad, donde la gente no sabe qué pasa detrás de esa puerta que está cerrada. Yo le digo, detrás de esa puerta que está cerrada no pasa nada extraño, pero por más que yo se lo diga, doña María y don José puede decir, bueno, pero yo quiero ver qué es lo que pasa. Quiero saber cómo se comporta el fiscal, cómo se comporta la defensa, qué pruebas hubo, qué pruebas... Porque yo tengo derecho a juzgar. Claro. Si el servidor público al que yo le pago el sueldo está cumpliendo bien su labor. Yo creo que la pregunta de los oyentes y la inquietud es muy razonable. Sí, eso en cuanto a amedrentar, digamos, la testificación, creo que venía por ese lado. Efectivamente, yo creo que esto está vinculado a que algunos episodios que a veces suceden en el SIC, que es donde se instruye, donde a veces se juntan involuntariamente las familias de delincuentes o de personas indagadas con testigos, etc. Debemos decir que estamos tratando de tomar las prevenciones necesarias, sobre todo en el edificio de Juan Carlos Gómez, a los efectos de no mezclar el ganado, digamos así, no mezclar a la gente, de dar las garantías necesarias y además señalar que la experiencia que uno tiene, yo he visto audiencias en muchísimos países con estos sistemas y generalmente lo que va es a la audiencia algún familiar del preso, ¿verdad? La persona que está detenida. Después siempre hay
custodia policial dentro de la audiencia que asegura total garantía y bueno, el sistema tiene que darle garantías a todo el mundo, ¿verdad? Y es legítimo que la gente pida garantías. A mí me parece en este sentido que es así. Yo lo que quiero señalar que, por ejemplo, estamos previendo para el edificio de Juan Carlos Gómez y seguramente el otro edificio que vamos a tener de 0 kilómetros, que va a ser el de Maldonado para cuando empiece a regir el código, que van a haber 3 o 4 salas de audiencias dotadas de audio y video, para que los periodistas puedan seguir cómodamente desde una sala de prensa el juicio con audio y video, aunque en realidad después a los efectos del expediente solamente se guarden audio. Bueno, muy bien. Se nos ha ido el tiempo. Sí, el ingreso por separado de los edificios, nosotros estamos trabajando en la adquisición de un inmueble en Montevideo para el funcionamiento de las fiscalías penales. Uno de los requisitos que estamos exigiendo es precisamente la posibilidad de acceso diferenciado. Entrada y salida por distintos puntos. Exactamente. Y es obligación del Estado. Es obligación del Estado, de la Fuerza de Seguridad, del Poder Judicial dentro de su oficina y de la Fiscalía dentro de la suya, de asegurarle la protección a la víctima y a los testigos. Claro. Les agradezco a ambos el tiempo que nos han dispensado esta mañana. Nos hemos quedado evidentemente corto para explicar todo el proceso, pero lo que nos parece que es un punto de partida, por lo menos desde esta casa y desde este programa, para comenzar a hablar de estos temas, porque creo que lo que debemos tener es una población informada. Absolutamente. Para que, bueno, el proceso también, desde este lugar, podamos ayudar a que el proceso, bueno, se instaure de la mejor manera. Gracias a ambos por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, hacemos una tanda y ya venimos con más Arriba Gente.